cuando mi ex se dio cuenta de que no podía vivir sin mí. Ya era demasiado tarde, yo ya estaba casada y tenía un hijo. Pensé que 3 años serían suficientes para derretir el corazón helado de Marco, pero fracasé. Como su novia, mi existencia era más parecida a la de una niñera. Decidí dejarlo ir. Me mudé de su mansión y bloqueé todo medio de contacto. Solo le dejé un mensaje: el anillo se oxidó, nosotros también. Más tarde escuché decir que el director ejecutivo más joven había perdido la razón, abrazando un anillo cada día y murmurando: nuestro amor no se ha oxidado. Capítulo 1. Marco nunca me invitaba a sus fiestas de cumpleaños. Sabía que siempre aparecería impecable, vestida para impresionar, con la elegancia y la sonrisa que lo hacían sentirse orgulloso frente a todos. Pero aquella noche, bajo los efectos del alcohol, Marco me trató como si fuera un regalo. Sus labios rozaron los míos. Era aún más irresistible de lo que había imaginado. Entre las bromas y los vítores de la multitud, Marco me rodeó con un brazo y me sacó del lugar. Apenas introdujo la tarjeta en la ranura de la habitación, me empujó con impaciencia contra la pared. Respondí de manera mecánica, como si me rompiera bajo su peso. A la mañana siguiente, desperté temprano, acostada en sus brazos. Delineé con cuidado los rasgos de su rostro, pero cuando Marco abrió los ojos, su expresión volvió a ser fría. Me apartó bruscamente. Después de vestirse, me lanzó una mirada larga e inescrutable. Abrió la puerta y se fue sin vacilar. Como siempre, me dejó atrás. Capítulo 2. Todo lo que ocurrió en la fiesta de cumpleaños se difundió rápidamente por nuestro círculo social. Mi bandeja de mensajes explotó, aparte de algunos amigos sinceros que me ofrecieron consuelo. Los demás solo querían ver mi caída y burlarse mientras estaba herida. Nuestro círculo era pequeño, y ni siquiera era la primera vez que sucedía algo así. Los mayores de ambas familias nos llamaron a Marco y a mí para hablar. Sus padres no paraban de consolarme. Alicia, no te preocupes. Cuando ese mocoso vuelva, su padre y yo lo pondremos en su lugar. En nuestro corazón, tú siempre has sido nuestra nuera. No permitiremos que sufras. Forcé una sonrisa. Conocía demasiado bien a Marco. Era demasiado orgulloso. Si no quería algo, ni rompiéndole las piernas lo aceptarías. Ese día, Marco le dio una bofetada metafórica a todos los presentes. Regresó con una chica en brazos, una chica con un vestido color champán. Se veía exactamente igual que cuando la vi por primera vez hace 3 años. Marco y yo asistimos a la misma universidad en el extranjero. Ambos éramos famosos como hijos de familias ricas. En aquel entonces, solía conducir autos de lujo solo para perseguirlo. Una tarde, bajo el sol abrasador, lo observaba jugar al baloncesto. Entonces vi a Selena, vestida con un vestido blanco, cruzar la cancha para darle una botella de agua. Marco sabía que yo lo miraba, pero aún así tomó la botella. Me lanzó una mirada y bebió la mitad de un trago. Furiosa, corrí hacia él y le agarré el brazo, derramando el agua sobre Selena. Marco me sujetó por el cuello del vestido y ordenó con frialdad: pide disculpas. Sentí un nudo en la garganta. Si no te disculpas hoy, no vuelvas a molestarme. La voz de Marco era tranquila pero firme, sin dejar espacio para la resistencia. Todas las miradas estaban sobre mí. La humillación me quemaba la piel. No quería disculparme con Selena, pero Marco siempre cumplía sus palabras. Lo siento, murmuré al final, y me marché sin mirar atrás. Durante varios días me escondí, observando desde lejos cómo Marco y Selena coqueteaban y se tomaban de la mano. Por suerte, Selena tenía que trabajar para mantenerse, así que no tenía mucho tiempo para el romance. Pensé que solo sería una pasajera en la vida de Marco, pero él la mantuvo cerca, y para protegerla, me convertí en su escudo. Ver a Selena aparecer esta noche rompió la última ilusión que me quedaba. El padre de Marco se levantó furioso, dispuesto a golpearlo, pero mi hermano lo detuvo. En ese caso, dijo fríamente mi hermano, ya no hay nada más que hablar entre nuestras familias. Me tomó de la mano y me sacó del lugar. Al pasar junto a Marco, su mirada fría era tan odiosa que deseé poder arrancarle los ojos. Capítulo 3. Sabía que Marco nunca amó realmente a Selena, pero también sabía que la persona capaz de tocar su corazón nunca sería yo. Decidí seguir el consejo de mi hermano y marcharme un tiempo al país B para continuar mis estudios. Pero entonces descubrí que estaba embarazada. Por el bien del bebé, decidí buscar a Marco una última vez. Cuando lo llamé, me di cuenta de que me había bloqueado. Así que llamé a nuestro amigo en común, Oscar. Él se burló: señorita princesa, ¿a estas alturas aún no puede soltarlo? A pesar de la broma, me dijo dónde estaba Marco. Marco y Selena estaban corriendo en motocicleta por las montañas de Kyosan. Cuando llegué, Marco vestía un traje negro de motorista, el casco en la mano, aún sin ponérselo. Su mirada se posó en mí, molesta. ¿Qué haces aquí?
Si te dijera que estoy embarazada, ¿te quedarías conmigo? Sus ojos se clavaron en los míos. Solo si compites conmigo. No había un rastro de miedo en mi mirada. ¿Lo dices en serio? Marco no respondió. Una sonrisa burlona curvó sus labios. Entendido. Dame un casco. Entre los vítores de la multitud, comenzó nuestra carrera. Ambos íbamos rápido, pero Marco era mejor. A pesar del dolor punzante en mi abdomen, aguanté, mirando a los dos abrazarse y besarse frente a mí. Mi voz tembló. No volveré a molestarte. El anillo se oxidó. Tómalo. Iré a recoger mis cosas otro día. A partir de ahora, entre nosotros no queda nada. Ese anillo era el que lo había obligado a ponerse en la universidad. Ahora me lo quité y se lo lancé, sin mirar atrás. Me di la vuelta y me fui. Cuando Oscar me alcanzó con el coche, mi rostro ya estaba pálido y mis pasos tambaleantes. Finalmente, caí al suelo. Él me levantó y vio la mancha de sangre bajo mi cuerpo. Al comprender lo que pasaba, gritó con desesperación. Alicia, despierta. Al no obtener respuesta, me llevó de inmediato al hospital. La luz del quirófano se encendió. Oscar esperó afuera y llamó a Marco. Cuando Marco llegó, yo ya estaba en la habitación. En el pasillo, Oscar lo agarró del cuello, con los ojos enrojecidos. Ella estaba embarazada, y aún así la trataste así. Al oír la palabra, embarazada, Marco se quedó paralizado. Su rostro, siempre sereno, se tornó pálido de pánico. Con voz ronca preguntó, ¿está bien? Oscar suspiró, lo soltó lentamente y respondió con tristeza. El bebé no sobrevivió, pero ella sí. Una ola de dolor recorrió el pecho de Marco. Intentó entrar a verme, pero Oscar lo detuvo. Ella no quiere verte. Es mejor que no te acerques. El cuerpo de Marco se tensó. De acuerdo. Pasaron días sin que viera a nadie. Me quedé en el hospital más de 2 semanas. Al salir, tomé un vuelo al país B. Bloqueé todo lo relacionado con Marco. La lección había sido demasiado dolorosa. Era hora de soltar. Capítulo 4. En el país B no había nieve en invierno. Cuando recién llegué, me costó adaptarme al clima, húmedo, siempre lloviendo, siempre con el paraguas en la mano. Con el tiempo, me adapté y aprendí a disfrutar la sensación de caminar bajo la lluvia. Marco y yo pertenecíamos al mismo círculo social, así que a veces era imposible evitar escuchar noticias sobre él. Marco había logrado asegurar el proyecto de Kangso, con una ganancia estimada de 40 millones. Ahora era el modelo a seguir en nuestro círculo, para desesperación de muchos herederos ociosos. Selena seguía a su lado, asistía con él a los eventos, lo cuidaba, la pareja perfecta. Sus padres estaban furiosos, pero no podían hacer nada. Nada de eso tenía ya que ver conmigo. Últimamente, estaba concentrada en preparar mi proyecto de graduación, estudiaba dirección, y había encontrado un protagonista excelente para mi película. Se llamaba Eric, era de la Facultad de Interpretación, un curso menor que yo, y además el hijo menor y uno de los herederos de su familia. El coche se detuvo frente a la mansión Andens. Abrí la puerta, y lo primero que vi fue a alguien totalmente inesperado. Marco estaba sentado en el sofá, rodeado de gente. Nuestras miradas se cruzaron. Un destello de sorpresa pasó por mis ojos, pero enseguida los aparté. Estás preciosa esta noche, Alicia. Eric me entregó una copa de champán, su voz llena de sinceridad. Tú también estás muy guapo. Tomé la copa y sonreí. Aquella noche llevaba un traje hecho a medida, tan elegante que parecía un noble salido directamente de una película. Eric me besó en la frente, feliz. Ese gesto no pasó desapercibido para Marco, que apretó el puño sin darse cuenta. Alicia, ¿cómo has estado? Escuché que Lucas estuvo enfermo. Debes de haberlo pasado mal. ¿Puedo jugar con él mañana? Puedes, pero no salgan de casa. Eric, Lucas no está bien de salud, y últimamente ha hecho mucho viento. Con mi permiso. Eric me levantó en brazos, sin importarle el lugar, atrayendo todas las miradas. Su hermana Emma lo observó con desaprobación y, al final, le dijo en voz alta, Eric, compórtate. Entonces me bajó obediente. Emma le indicó que la acompañara a saludar a los invitados. Eric se fue a regañadientes, mirando atrás una y otra vez. Al verlo tan afligido, comprendí de dónde sacaba Lucas esas expresiones de niño consentido. Mientras comía algo en un rincón del banquete, una sombra alta me cubrió de repente. ¿Cuánto tiempo sin verte, Alicia? Esa voz familiar hizo que mi mano temblara. El pastelito que sostenía cayó al suelo. Me maldije internamente por mi debilidad. Respiré hondo y me giré con calma. ¿Cuánto tiempo sin verte, Marco? Había algo indescifrable en sus ojos. Me miraba como un depredador observa a su presa. ¿Cómo lo conociste? Sabía perfectamente a quién se refería. Respondí con tono sereno y distante. Es mi compañero de facultad. Pero eso no tiene nada que ver contigo, ¿no?
al ver lo ansiosa que estaba por marcar distancia. Una vena se tensó en la frente de Marco. Furioso, me agarró de la mano y me sacó del salón. Luché todo el camino para liberarme, sin éxito. Su comportamiento me repugnaba. Me miraba como si fuera su propiedad. En el jardín, me acorraló entre un árbol y su brazo. Su mirada era fría y despreciativa. Muy bien, ¿no decías que solo me amarías a mí? ¿Qué pasa con ese Eric? Marco, hace 3 años dejé las cosas claras. Ahora, salvo los negocios, no hay nada que nos una. Una persona debe cumplir su palabra. Marco rugió, fuera de sí. Era la primera vez que lo veía perder el control así. Perdón, no debí gritarte. Giró la cabeza, su voz grave. ¿Qué pasa? ¿Te arrepientes? ¿O quieres tener a las dos al mismo tiempo? Mi mirada era pura burla. Marco no respondió. El silencio cayó entre nosotros. Sin expresión, lo miré a los ojos. Marco, me das asco. No soportas verme feliz, ¿verdad? ¿Aún crees que no puedo vivir sin ti? Levanté la mano y delineé sus rasgos. Ya no soy tu juguete. Tengo una nueva vida. Te ruego que no la arruines. Marco me miró incrédulo. ¿Te gusta ese Eric? Él heredará la empresa familiar algún día. No es tan simple como parece. Eso no es asunto suyo, señor Marco. Eric apareció de repente, interrumpiendo nuestra conversación. Le apretó el hombro a Marco para apartarlo y me rodeó con el brazo. Lo que pase entre Alicia y yo no le incumbe. Señor, Alicia y yo estaremos juntos siempre. Dicho esto, me llevó consigo. Después de explicarle brevemente la situación a su hermana Emma, me llevó a casa en coche. ¿Qué quisiste decir hace rato? Le pregunté. Eric detuvo el coche al borde de la carretera. Se inclinó hacia mí. Su sonrisa luminosa desapareció, reemplazada por una expresión decidida. Lo decía en serio. Mi hermana es mejor para dirigir la empresa. Yo te quiero desde hace mucho. Alicia, no me digas que no lo sabías. Una incomodidad cruzó mi rostro. Tengo un hijo, el hijo de Marco. Lo sé, no me importa. Lucas ya me ve como su padre, y yo lo quiero como si fuera mío. No pude sostener su mirada sincera. En el fondo, sentía que no era digna de él. Por mi salud, nunca podré tener otro hijo. ¿Podrías aceptar eso? Puedo. Lucas será mi único hijo en esta vida. Eric respondió de inmediato, casi con desesperación, pero su entusiasmo me asustó. Intenté desabrochar el cinturón de seguridad para escapar. Eric tomó mi mano y la colocó sobre su pecho. Puedo esperarte, puedo acompañarte. Vamos despacio. Sí. Capítulo 5. Papá, mamá, volvieron. Apenas entramos. El pequeño y regordete Lucas corrió hacia mí y se lanzó a mis brazos. Mi cielo. Eric lo atrapó en el aire y lo alzó con fuerza. Lucas le dio un beso sonoro en la mejilla. Papá, ¿me trajiste algo rico? Lucas, ¿cuántas veces te he dicho que lo llames tío? Él no es tu papá. Le acaricié el cabello suave. Pero dijiste que mi papá ya no nos quiere. ¿Por qué no puedo buscarme uno nuevo? Eric besó la pequeña mano de Lucas. Así se habla, campeón. Dime qué quieres comer. Papá te lo prepara. Después de mucho juego y risas, por fin conseguimos que Lucas se durmiera. De verdad, gracias. En esa época, mi salud era frágil. Estudiaba y cuidaba sola de mi hijo. Mi hermano había propuesto contratar una niñera, pero Lucas fue prematuro y yo quería ocuparme personalmente de él. Aquel día, salía del supermercado empujando el cochecito con una bolsa grande de compras cuando un hombre enmascarado me arrebató el bolso colgado del carro. Por la fuerza del tirón, el cochecito cayó al suelo y Lucas comenzó a llorar desconsolado. Lo tomé en brazos enseguida para calmarlo, pero el bolso había desaparecido. Dentro estaba su juguete favorito, el que lo había acompañado desde que nació. Desesperada, pedí ayuda. Eric escuchó mis gritos y, sin pensarlo, corrió tras el ladrón. No logró atraparlo, pero recuperó el bolso. Las cosas de valor habían desaparecido, aunque el muñeco seguía allí. Después de devolvérmelo, Eric se fue antes de que pudiera preguntarle su nombre. Más tarde, cuando sustituía una clase de mi profesor, lo volví a ver. Él también me reconoció. Poco a poco nos fuimos acercando. Era como un rayo de sol cálido que iluminaba mi mundo antes sombrío. Pero yo no podía arrastrarlo a mi caos. A la mañana siguiente salí con Lucas de compras. Apenas salimos, nos cruzamos con Marco. De inmediato quise esconder a Lucas detrás de mí. Entonces Marco habló. No lo escondas. Sé que es mi hijo. Tú y Oscar no fueron muy buenos ocultándolo. Le tapé los ojos y los oídos a Lucas. ¿Así que viniste a quitarme a mi hijo? Marco sacó del bolsillo el anillo que yo había tirado años atrás, mostrando la palma. El lugar de señora de Marco siempre será tuyo. Nuestro hijo debe tener un apellido legítimo. Sus palabras casi me hicieron perder la cabeza. Sigue soñando. Tomé a mi hijo de la mano y pasé junto a él rápidamente.
pero Marco no se fue. Con sus largas piernas nos siguió. Lucas levantó la vista, curioso. Mamá, ese señor nos sigue. ¿Quién es? No lo sé. Terminemos las compras y volvamos a casa. Mamá te hará algo rico. Aceleré el paso. Pronto tenía las manos llenas de bolsas y apenas podía sujetar a Lucas. Déjame ayudarte. El hombre detrás dio un paso al frente y tomó las bolsas. Lo miré con evidente desconfianza. Marco suspiró. Tienes que cuidar a un niño. Ten más cuidado. Lucas estaba en una edad traviesa, y últimamente la zona no era segura. Acepté la ayuda de mala gana. Caminé adelante, sosteniendo la mano de Lucas, mientras Marco nos seguía con las bolsas. Pronto llegamos a casa. La puerta se abrió desde adentro. Era Eric, que acababa de volver de clase. Era viernes, nuestro día de cena juntos. Eric tomó primero la mano de Lucas, dejándolo entrar a jugar. Luego intentó tomar las bolsas de Marco, pero él se apartó. ¿Qué pasa? ¿No me invitan a pasar un momento? Di un paso para negarme, pero Eric habló antes. Por supuesto, pase. Y me lanzó una mirada tranquilizadora. Capítulo 6. Marco observaba la habitación como si fuera su dueño, su mirada recorriendo cada rincón hasta detenerse frente al muro de fotos. Era el muro que Eric y yo habíamos preparado con cariño para Lucas. Cada imagen capturaba un momento especial, desde su primer diente hasta sus primeros pasos, y ahora, el pequeño diablillo en que se había convertido. Marco miraba las fotos con atención. Tomé en brazos a Lucas, que gateaba por la alfombra. Hoy jugamos afuera. Estás lleno de polvo. Vamos a bañarte. Déjame ayudarte, ofreció Marco. No hace falta. Será rápido. Rechacé sin dudar. Marco no insistió y siguió mirando las fotos. Desde la cocina, Erika asomó la cabeza al escuchar el ruido. No se preocupe, señor Marco. Si está cansado, siéntese en el sofá a descansar un poco. La cena estará lista enseguida. La manera en que Eric y yo convivíamos era tan natural que Marco no tenía espacio. No le quedó otra que sentarse a esperar. Esa noche, Eric preparó una mesa llena de los platos favoritos de Lucas y míos. Apenas sentamos a Lucas en su silla, gritó emocionado. Papá, papá, quiero camarones. Marco estaba justo por tomar uno con los palillos cuando Eric salió de la cocina con una papilla especial para Lucas. Hoy el almuerzo de Lucas también tiene camarones. Al ver la comida, Lucas tomó su cucharita y empezó a comer con entusiasmo. El ambiente en la mesa era extraño. Eric y yo estábamos de un lado, Lucas en el medio, y Marco solo en el otro. Los tres parecíamos una familia, y eso lo incomodaba profundamente. ¿Por qué? Si casi tiene 3 años, ¿aún come comida especial?, preguntó Marco, frunciendo el ceño mientras veía al niño comer feliz. Fue prematuro, respondí con calma, pero esas 2 palabras llenaron el pecho de Marco de culpa. Dejó caer los palillos torpemente y se levantó de la mesa, perturbado. Capítulo 7. Desde ese día, no volví a ver a Marco. Selena causó un gran escándalo en el país, lo que provocó que uno de los contratos más importantes de la familia Marco se suspendiera. Él tuvo que regresar de inmediato para resolverlo. 3 meses después, finalmente me gradué. Llevaba 3 años sin volver a casa, y mi hermano me extrañaba mucho. El tiempo es el mejor remedio. Marco ya no significaba nada para mí. Tomé el vuelo de regreso. Eric, en cambio, estaba decidido a quedarse conmigo, dispuesto a abandonarlo todo. Al final, fue Emma quien intervino y logró hacerlo desistir temporalmente. Espérame, cuando me gradúe, iré a buscarte enseguida. En el aeropuerto, Eric me abrazaba a mí y a Lucas con lágrimas en los ojos. No pude evitar reír y lo empujé suavemente. Ya basta, se nos hará tarde, quizás. Bajo las nubes, Eric seguía de pie, con los ojos enrojecidos, mirando mi avión alejarse. Al pensarlo, sonreí. Durante el viaje, Lucas se portó muy bien, pero por desgracia, empezó a llover a cántaros y hubo embotellamiento cerca del aeropuerto. El chofer de la familia llamó para disculparse. Lucas dormía rendido en mis brazos, rodeado de maletas. No tuve más remedio que esperar allí. Déjame cargarlo. La voz de Marco apareció de pronto a mi lado. Lo miré, sorprendida. ¿Qué haces aquí? Selena está filmando en la ciudad vecina. Pura coincidencia. Marco no dijo más. Sostuvo a Lucas con un brazo y con el otro tomó la maleta más grande. Al verlo, apuré el paso con las maletas pequeñas y lo seguí. Marco mismo nos llevó de regreso a casa. Capítulo 8. Al día siguiente, no sé cómo, Selena consiguió mi número de contacto. No dejó de llamarme, insistiendo en verme. Estaba harta. ¿Por qué todos eran tan insoportables? Habla, ¿qué quieres conmigo? ¿Así que volviste? ¿Y trajiste al niño contigo? ¡Qué jugada tan hábil! Selena ya no era la chica tímida y obediente de antes. Tranquila,
No voy a interferir entre tú y Marco. ¿Y por qué habría de estar tranquila? Su voz rebosaba celos y resentimiento. Pronto me casaré con Marco. ¿Y tú? Justo ahora, apareces con tu hijo. ¿Aún no te das por vencida? ¿De verdad crees que un hijo puede atar a un hombre? Ja, eres ridícula. Le diste todo a Marco y terminaste hecha polvo. Hazme caso, vete antes de humillarte otra vez. Tras decir eso, Selena alzó la taza con elegancia y dio un sorbo pausado. Entonces tú también puedes tenerle un hijo. Y, por cierto, esta es mi tierra natal. Tus exigencias son un poco desmedidas. ¿No te parece? Dije con una leve sonrisa en los ojos. Selena se quedó helada, sorprendida por mi mirada que parecía verlo todo. Pagué la cuenta y me fui con tranquilidad. Mi hijo ya había crecido y no era tan dependiente. Con la ayuda de mi hermano y la niñera, empecé a concentrarme en mi proyecto cinematográfico. Cuando comenzó la producción, la noticia de que había vuelto con mi hijo se propagó por el círculo como el viento. Todos creyeron que pensaba ir tras Marco otra vez y esperaban verme caer en ridículo. ¡Qué lástima! Todos se equivocaron. Me sumergí por completo en el rodaje, sin tiempo para escuchar chismes. Gracias a mi posición como heredera, recibí montones de currículums de actores. Por recomendación del asistente de dirección, organizamos una audición abierta. Entrevisté a varias actrices seguidas, pero ninguna me convenció. Siguiente. Hola a todos. Soy Selena de Hinchen Entertainment. Selena estaba allí, vestida según el papel, presentándose con voz segura. Reconocí su voz, con tono profesional. Dije, puedes comenzar tu actuación. Selena hizo una leve reverencia y empezó a actuar. Debo admitir que había mejorado. Su interpretación era mucho mejor que antes. Pero, ¿y qué? Siguiente. Selena, con valentía, preguntó, ¿podría saber qué falló en mi actuación? ¿O me rechazó por otra razón? Solo le pido que sea justa. Levanté una ceja, molesta, ya que lo preguntas. Seré honesta, tu actuación me da náuseas. Para que quede claro, soy la productora. Aquí las reglas las pongo yo. Siguiente. Capítulo 9. Los ojos de Selena se enrojecieron. Estaba a punto de irse cuando Marco empujó la puerta y entró. Selena, con aire de víctima, se aferró a su brazo. Marco. Marco frunció el ceño y apartó su mano. Lo escuché todo. La empresa no te programó para esta audición. ¿Qué haces aquí? El rostro de Selena mostró un destello de nerviosismo. Mi agente me dijo que viniera. Marco lo entendió al instante. Su tono fue frío. Si no pasaste la prueba, márchate. Selena no esperaba una respuesta tan dura. Me lanzó una mirada llena de odio. Pisoteó el suelo y se fue furiosa. Alguien grabó la escena y la subió a internet, donde los detractores y fans de Selena comenzaron una guerra en los comentarios. Marco no se fue. Después de todo, él también era uno de los inversionistas de la película. Al terminar el primer día de audiciones, elegí a una actriz veterana y con talento como protagonista. Durante el almuerzo, todos comíamos de cajas de comida del catering, pero Marco, con su aire de príncipe mimado, claramente no estaba acostumbrado. Alicia, salgamos a comer, dijo con las manos en los bolsillos, frunciendo el ceño ante mi caja de comida, con un bocado de arroz en la boca. Respondí con la voz entrecortada. No, gracias. El equipo ya preparó todo. Ah, cierto, olvidé que el joven señor no come estas cosas. Al día siguiente era la audición de actores, y mis ojos ya sufrían después de toda la mañana. Marco llegó temprano al lugar del casting. Lo ignoré y seguí trabajando. Los candidatos eran buenos, pero faltaba algo. Al mediodía, Marco mandó un camión lleno de comida para todo el equipo. Fruncí el ceño y fui directa hacia él. ¿Cuál es tu objetivo exactamente? Eres el presidente de una empresa, y pasas los días en mi rodaje. ¿Te parece lógico? Marco se limpió la boca con calma y me miró fijamente. Uno de los proyectos de la empresa tuvo un problema. Necesito la ayuda de tu familia. El desastre que Selena había causado en los negocios de su familia no era ningún secreto. Asentí con comprensión. Así que realmente estás enamorado de Selena. Está bien. Hablaré con mi hermano. ¿Ahora puedes irte? Al caer la tarde, seguía frunciendo el ceño. Después de todo el día, aún no encontraba al actor adecuado. Directora, el último candidato acaba de regresar al país. Pide si podemos esperarlo. Hice un gesto con la mano. Sin interés. Está bien. No sé cuánto tiempo pasó. Apoyé la cabeza sobre la mesa, casi dormida, mientras Marco, a mi lado, revisaba documentos en su tableta. Eso era lo peor de él. Era capaz de todo con tal de conseguir lo que quería. De pronto, el ruido de la puerta al abrirse rompió el silencio. Perdón, llego tarde. Era la voz de Eric. Levanté la cabeza de golpe. Aún vestía la ropa del viaje. Sin tiempo de cambiarse, Marco bajó la tableta.
su rostro oscurecido al verlo. Decidido entonces, dije golpeando el guión. Tú serás el protagonista. No estoy de acuerdo, intervino Marco. Objeción denegada. La directora tiene la última palabra. Ignorando las reacciones de los presentes, tomé la mano de Eric y salí del lugar. Capítulo 10. ¿Por qué volviste tan de repente? ¿Ya te graduaste? Pausé mis estudios. Lo miré sorprendida. ¿Por qué? Eric se rascó la cabeza, avergonzado. Desde que te fuiste, andaba como un zombi. Mi hermana se hartó. Me dio una patada y dijo que no volviera hasta conquistar a mi esposa. Cambié de tema enseguida. ¿Y dónde te estás quedando? ¿Tu hermano no te lo dijo? Vivo en tu casa. Abrí el teléfono de inmediato y vi el mensaje de mi hermano. Lo llamé enseguida. ¿Qué significa eso de tráelo rápido a casa? Del otro lado se oía ruido. ¿Qué? ¿Ya lo viste? Después de tantos años trabajando por ti, decidí darle una mano al chico. Y colgó. Miré a Eric con rabia mientras él sonreía con orgullo. ¿Desde cuándo tú y mi hermano están del mismo lado? Fue idea de tu hermano. A Lucas le encantará. Sin golpes. No en la cara. Con el reparto confirmado y el financiamiento asegurado, comenzó el rodaje. Desde el regreso de Eric, Marco no dejaba de aparecer cada pocos días, inventando excusas para supervisar. Estaba harta. Llamé a mi hermano por videollamada. Hermano, ¿cómo vamos a manejar lo de la familia Marco? No me digas que aún sientes algo por él. Ya tienes a Eric. En esta familia no jugamos con dos a la vez. Puse los ojos en blanco. ¿De verdad crees eso de mí? Hace mucho que no siento nada por Marco, pero Lucas sigue siendo su hijo. Lo nuestro fue un desastre, pero el niño no tiene culpa. Algún día tendrá derecho a una parte de los bienes de su familia. Tengo que pensar en su futuro. ¿Y desde cuándo te interesa tanto el dinero? Desde que empecé a hacer cine. Hay demasiados gastos. Y vamos, ¿quién se queja de tener demasiado dinero? Además, si podemos obtener una parte de este proyecto, solo beneficiará a la empresa. Mi hermano asintió con aprobación. Convocaré al consejo mañana para discutirlo. Charlamos un rato más sobre cosas familiares antes de colgar. Satisfechos. Capítulo 11. Últimamente, Selena no había visto a Marco en la empresa. Por la secretaria se enteró de que Marco pasaba todo su tiempo en mi rodaje. Furiosa, lanzó un vaso contra la pared. Poco después, Selena empezó a publicar comentarios insinuantes sobre el video de la audición, dando a entender que yo era arrogante y difícil de tratar. Cuando más gente empezó a repetirlo, la opinión pública se volvió en mi contra. Curiosamente, la película se volvió popular a mitad del rodaje, gracias al escándalo. Pensé que la mala fama también era fama, y además me ahorraba dinero en promoción. El equipo tenía el día libre, pero como directora general, yo no me permití descansar. El destino es caprichoso. Mientras revisaba el lugar de rodaje del día siguiente al mediodía, comenzó a llover a cántaros. No había ningún lugar donde refugiarse. En pocos minutos estaba empapada de pies a cabeza. A través de la cortina de lluvia, una silueta oscura se acercó a mí. Era Marco, sosteniendo un paraguas. Corrimos juntos bajo la misma sombrilla. Marco la inclinó hacia mí, dejándose mojar completamente. La lluvia no cesaba, así que decidimos pasar la noche en un hotel cercano, por supuesto, en habitaciones separadas. En el ascensor, mientras observaba cambiar los números de los pisos, dije, supongo que ya viste el contrato. De verdad, te compadezco. Tener una novia tan agotadora. Marco no respondió. El silencio se hizo pesado entre los dos. Por coincidencia, la representante de Selena también se alojaba en ese hotel. Al vernos entrar juntos, se escondió detrás de una columna. Anotó el piso donde estábamos y discretamente cambió su habitación a la misma planta. Esa noche, unos golpes urgentes me despertaron. Miré por la mirilla y vi a Marco con un albornoz, el rostro anormalmente enrojecido. Dudé en abrir, pero los golpes continuaban. Temiendo que algo pasara, abrí la puerta. Su cuerpo alto cayó hacia mí. Sentí el calor intenso de su piel. Al tocar su frente, confirmé que tenía fiebre. Intenté levantarlo, pero era demasiado pesado. Lo llamé varias veces. Por suerte, aún tenía algo de conciencia. Tras la confusión, mi bata se había aflojado. Lo arrastré como pude dentro de la habitación. La señora Chen, que se escondía en la oscuridad, grabó todo con su teléfono. Intenté bajarle la fiebre con métodos físicos, pero no funcionó. Entre su delirio, Marco murmuró, Alicia, me equivoqué, pero mi corazón ya no se movía por él, ni un poco. Llamé a Eric. ¿Pasó algo?, preguntó. Ya le había dicho antes que me quedaría trabajando. Al verlo por la cámara, supe que tampoco dormía. Apunté la cámara hacia Marco, tendido en el sofá. La expresión de Eric cambió de inmediato.
Tiene fiebre. Intenté el mismo método que usé con Lucas, pero no funciona. Él es adulto, no un niño. La lluvia está parando. Espérame. Voy para allá. Dejé a Marco recostado en el sofá. Poco después, alguien golpeó la puerta. Era Eric, con bolsas llenas de medicinas. Primero le tomó la temperatura con un termómetro. Luego lo obligó a beber varias dosis. El efecto fue rápido, la fiebre bajó. Le pusimos una manta encima y reservamos 2 habitaciones más. Después de toda esa noche caótica, Eric y yo volvimos a nuestro cuarto y caímos rendidos. A la mañana siguiente, la recepcionista me informó que Marco ya se había marchado. TSK. Ni siquiera dio las gracias. Ya está. Voy a llamar a mi hermano. Le sacaré una buena suma a su familia. Eric me miró con ternura y una sonrisa indulgente, sin detenerme. Tras la tormenta, el cielo se despejó, y el rodaje de la película llegó a su tramo final. Capítulo 12. Directora. Malas noticias. Hay comentarios terribles en internet. La voz del guionista sonaba llena de pánico. Abrí Weibo y vi el hashtag #Alicia es una pagafantas en lo más alto de las tendencias. Un bloguero de chismes había revelado todos los detalles de mi pasado con Marco, afirmando que yo era la tercera en discordia que destruyó su relación con Selena. Ahora, los fans de la pareja estaban enfurecidos, atacándome sin piedad. No puede ser. Aunque tenga dinero, no tiene derecho a arruinar una relación. Exacto. Hay que defender el amor de Selena, con esa clase de persona. ¿Qué tan buena puede ser su película? Boicot total. Debajo de esos comentarios, la gente empezó a seguir la corriente. Pronto, las cuentas oficiales de promoción de mi película fueron denunciadas masivamente en todas las plataformas. Luego filtraron una foto de Marco, con bata de baño, en mi habitación del hotel aquella noche. Entré en modo de emergencia, primero controlar la opinión pública, luego resolver. Llamé a Marco, pero no contestó. Dejé el set a cargo del subdirector y conduje directo a su empresa. En el camino, Eric me llamó para tranquilizarme. Él también estaba investigando, con mi posición. Entrar a la sede de su compañía no fue difícil. Cuando llegué a su planta, la secretaria me detuvo. Señorita, no puede pasar. Tengo algo urgente que hablar con Marco. Lo siento, no es posible. Su expresión mostraba incomodidad, pero no cedió. Entonces esperaré. Me senté frente a la recepción. 3 horas después, Marco apareció. Durante todo ese tiempo estuve revisando los comentarios en línea. La situación empeoraba sin freno. Marco, lo detuve con urgencia. Voy a resolver esto. Marco, tú también eres inversionista de esta película. Da la cara, por favor. No puedo permitir que manchen el trabajo de todo el equipo. Convocamos una reunión urgente con el Departamento de Relaciones Públicas. Al terminar, conduje de regreso a casa. Lucas llevaba 2 días sin verme y lloraba en brazos de Eric. Esa noche, Eric me entregó una carpeta. Dentro había un informe completo que demostraba que Selena y su representante habían orquestado la difamación. Le envié la información a Marco, pero el asunto de Selena era complicado. Era artista de una de las filiales del grupo de Marco y tenía un contrato de rendimiento, acuerdo de apuesta de beneficios, lo que hacía difícil romperlo. Tras recibir los documentos, Marco guardó silencio. Vaya, sí que la proteges, dije con frialdad. La familia de Eric llevaba años viviendo en el extranjero, con poca influencia local, así que tuve que actuar por mi cuenta. Contraté a un detective privado, sin escatimar gastos. En menos de 3 días, encontró pruebas. Parece que a tu novia le gustan varios hombres. Le envié un archivo a Marco. Eran fotos comprometedoras de Selena con un alto ejecutivo de la empresa con la que tenía el acuerdo. Cuando Marco vio las imágenes, su rostro se oscureció como una tormenta. Furioso, fue directo a enfrentarla, arrojándole las fotos y exigiendo una explicación. Lo que pasó después no me importó. Yo ya tenía lo que necesitaba. Poco después, la cuenta oficial de la película y la empresa de mi familia publicaron un comunicado legal. La situación dio un giro inmediato. Con la filtración de las fotos, la opinión pública cambió. Selena se convirtió en una apestada del sector, cargando con enormes multas por incumplimiento. Mientras tanto, la corporación de Marco sufrió grandes pérdidas. Y él, ocupado con el desastre, ya no tenía tiempo para molestarme. Capítulo 13. Ahora mismo, la expresión «una bendición disfrazada» me describe a la perfección. Gracias al escándalo anterior, la película se convirtió en un gran éxito. Pasaba mis días promocionándola y asistiendo a programas con los 2 protagonistas. Durante una entrevista, el presentador le preguntó a Eric, ¿por qué aceptaste participar en esta película? Con expresión seria, pero mirando involuntariamente hacia mí, Eric respondió, por mi novia. Lo miré con enfado. ¿Quién anuncia su relación en televisión justo un día después de declararse?
¿No le importaba su carrera? Pronto, en Internet nos apodaron la pareja más dulce. Aún así, protegimos cuidadosamente la existencia de Lucas. Ni Eric ni yo queríamos atraer problemas innecesarios. Capítulo 14. Tras un éxito, empecé sin descanso el rodaje de una nueva película. Esta vez, el lugar de filmación estaba en las montañas, una zona peligrosa cerca de una falla sísmica. Las réplicas eran frecuentes, y todos trabajábamos con extrema precaución. Eric interpretaba al actor secundario, mientras que el protagonista era un veterano de la industria. Ese día filmábamos en la montaña, fuera del complejo cinematográfico. Por la tarde, tras apenas 3 escenas, el suelo empezó a temblar bajo mis pies, una réplica. En ese momento, Eric y yo estábamos hablando de una escena cuando percibí un olor a pólvora. Marco también estaba allí, supervisando las obras del estudio cercano. De todos los lugares posibles, tenía que ser este. ¡Qué mala suerte! Todo se volvió oscuro. El aire estaba cargado de polvo, tierra y el penetrante olor a pólvora. Eric y yo tuvimos suerte. Quedamos atrapados entre unas rocas. Marco, en cambio, tenía medio cuerpo sepultado, separado de nosotros por una gran piedra. Podía oír la respiración de Eric, pero parecía haber recibido un golpe en la cabeza. Después de decirme que estaba bien, perdió el conocimiento. La situación de Marco era mucho peor. El olor a sangre provenía de su lado. Extendí la mano y toqué algo cálido y pegajoso. Era sangre. El miedo me recorrió el cuerpo. Mi voz salió débil y ronca. Marco, despierta. No quiero que mueras frente a mí. Qué mala suerte sería. Por más que lo intenté, no respondió. Finalmente, agotada, ya no tuve fuerzas para hablar. Sentía la sangre tibia y espesa correr entre mis dedos. Cada vez más. Aguanté hasta que llegaron los rescatistas. Y luego perdí el conocimiento. Lamentablemente, un miembro del equipo no sobrevivió al desastre. Cuando desperté, Eric estaba junto a mi cama, con el brazo enyesado. ¿Estás bien? ¿Te duele algo? Déjame ver. Intenté levantarle la manga. Eric me sujetó la mano y me empujó suavemente hacia la cama. Estoy bien, descansa. Cuando la noticia llegó a Internet, me dieron un nuevo apodo, la viuda del cine. Decían que mi arte costaba demasiado caro. Pronto, los internautas comenzaron a insultarme, llamándome capitalista chupasangre. Abrí una nueva cuenta y publiqué un video de disculpa. Indemnicé a la familia del trabajador fallecido y escribí una carta de disculpa a mano de más de 10.000 palabras. Solo así se calmó la tormenta mediática. Cuando mi hermano se enteró de que Eric y yo estábamos heridos, tomó un vuelo nocturno para venir. En la habitación del hospital, le dio un puñetazo a Eric. Dijiste que protegerías a Alicia. ¿Así la proteges? No fue culpa de Eric. Lo defendí enseguida. Fue mi descuido el que provocó el accidente. Mi hermano me lanzó una mirada de frustración. Hay algo raro en todo esto. Ese temblor no fue lo bastante fuerte para causar un derrumbe. Le conté que había olido pólvora. Llamamos a la policía de inmediato. Capítulo 15. Hoy fue la primera vez que reuní el valor para visitar a Marco. Al abrir la puerta de la habitación del hospital, lo vi sentado en una silla de ruedas, con una manta sobre las piernas, mirando el paisaje por la ventana. Viniste, dijo girando la silla hacia mí, con una leve sonrisa. Tú. Mis ojos se dirigieron a sus piernas. Marco las palmoteó con indiferencia y habló con serenidad. No pasa nada, solo quedé cojo. Tendré que caminar con bastón de ahora en adelante. Ver a alguien tan orgulloso convertido en esta figura me produjo una punzada de tristeza. Capítulo 16. Medio mes después, por fin salió a la luz la verdad sobre el terremoto y el derrumbe. Había sido obra de Selena. Selena era una estudiante destacada del departamento de física y química. Después de todo lo ocurrido, se había convertido en una rata de alcantarilla. Su odio hacia Marco y hacia mí era profundo, hasta los huesos. Usando su belleza, logró infiltrarse en el equipo de rodaje, estudió la estructura geológica del lugar y colocó una pequeña cantidad de explosivos. De modo que incluso un temblor leve provocara un derrumbe. Al final, Selena recibió el castigo que merecía. Capítulo 17. Después de medio año de pausa, la película reanudó el rodaje. Durante ese tiempo, Eric también terminó sus estudios. Decidí completar lo que había empezado. Una persona no debe rendirse fácilmente ante sus sueños. Durante los días más difíciles, Eric estuvo siempre a mi lado. No estaba sola, tenía a mi amor y a mi hijo conmigo. Cuando recibí la invitación del Festival de Cine, mi segunda película, El Horizonte Lejano, había sido nominada. Al llegar con los actores y el equipo al evento, sentí que el corazón se me salía del pecho. Tenía las palmas sudorosas. Apretaba con nerviosismo un lado del vestido y di un paso adelante. Eric me tomó de la mano, sonrió con ternura.
y se agachó para levantar la cola de mi vestido. Estaba tan nerviosa que había olvidado lo largo que era. Despacio, sin prisa, estoy contigo. Inhalé profundamente y exhalé despacio. Con el ánimo calmado, le asentí. Entramos juntos al salón. La espera se hizo interminable. Tras escuchar una y otra vez los agradecimientos y premios, por fin, el horizonte lejano apareció en la gran pantalla. Mejor dirección y mejor actriz. Después del discurso de agradecimiento, el presentador bromeó. He oído que la directora tiene buenas noticias. ¿Es cierto? Bajé la cabeza con una sonrisa y levanté mi mano izquierda. En mi dedo anular brillaba un anillo de diamantes. Mi mirada se dirigió hacia Eric. Entre el público, las cámaras captaron cada instante. Bajo las luces, Eric me sonreía. Recibimos bendiciones de todo el mundo.